Esta es una serie de videos que estoy sacando respecto a estrategias de diseño bioclimático y sustentable. En el video anterior estuvimos viendo la estrategia de envolvente y ahora nos enfocaremos a ver la estrategia relacionada con la forma del edificio. Va a depender en gran medida las ganancias o pérdidas de calor que se tengan en la edificación. Inclusive también es muy importante que no nada más lo veamos a nivel de planta, sino que sí veamos toda la parte tridimensional para ver cómo va a funcionar todo lo que conlleva el contexto. Y esto es verlo pues desde la forma general hasta todas las variaciones geométricas que se tengan. Es por eso que es muy importante, como ya lo mencioné en la estrategia anterior, hacer el análisis de clima muy detallado, ya que de esto también depende cómo va a estar el aprovechamiento de este, y esto se refiere a que, por ejemplo, si necesitamos generar calor, pues aprovecharlo en ese sentido, de recibir las ganancias de calor del exterior, o si por el contrario el clima es muy frío, pues necesitamos buscar la manera de aislarnos de ese frío. Y esto tiene que ver no nada más con cuestiones del clima, sino la relación de todo el entorno que hay alrededor. Y para entender mejor la forma, dos de sus principales características tienen que ver con la envolvente y el volumen. Esta relación entre la superficie y volumen es muy importante identificarla y es muy difícil verla de manera separada, sino que realmente juntas es que tienen este factor forma. Y la envolvente pues se refiere al límite físico, en este caso pues todo lo que está alrededor, lo que cubre el edificio, y en el que va a tener este intercambio de calor entre el interior y el exterior. Y el volumen pues es la capacidad que va a tener este edificio para almacenar esta energía. Y bueno, desde el punto de vista bioclimático siempre van a ver que la manera más óptima de manejar el volumen es que tenga la mínima superficie de pérdidas y que pues el volumen se pueda mantener. Esto básicamente es de que el volumen pues sea el necesario, pero que la superficie del envolvente no esté generando pérdidas. Sin embargo, esto, que es muy común verlo en temas de bioclimática, pues no es tanto de ley, sino depende totalmente del clima y qué es lo que queramos lograr en el edificio. Porque inclusive también todo esto depende de la actividad, ¿no? Posiblemente sea una actividad que se tenga que manejar al aire libre o que requiera, no sé, de mucho ejercicio por cómo se maneje como tal esa actividad, y eso pues cambia totalmente las condiciones de lo que queremos lograr para el edificio. Es por eso que esta estrategia como tal se busca que sea una primera aproximación, ya que pues este intercambio, como les decía, de energía, ya sea para calentar o para enfriar, depende mucho de cómo es el comportamiento que tenemos en general. Y más allá del entorno o el clima, pues también va a depender las características pues de nuestro edificio, desde los materiales, la orientación que tengamos y algunas otras estrategias pasivas que vamos a estar viendo en otros videos. Por lo tanto, pues de alguna manera es nuevamente una aproximación que tendrá que ver diferentes variables para pues lograr un equilibrio y que sea una estrategia factible. Por otro lado, un concepto que es muy importante a tomar en cuenta cuando veamos el factor forma es el de los puentes térmicos, que es pues estos elementos donde se cambia alguna geometría o material, donde podemos tener pérdidas de calor. Y aquí tiene mucho que ver el tema de cuando estamos hablando de un edificio compacto, porque entre más compacto sea, las pérdidas de calor, o en este caso los puentes térmicos, son menores, pero hay que tener mucho cuidado porque esto también puede afectar en generar dificultades de ventilación e iluminación natural si es que tenemos muy poca superficie al exterior. Entonces ahí viene un poquito la parte difícil al momento de diseñar, en el que tenemos que lograr un equilibrio dependiendo las necesidades que tengamos del proyecto y el contexto inmediato. Y algo que no se nos debe olvidar, sobre todo cuando hablamos de edificaciones pequeñas, más adelante vamos a ver esas proporciones, es la cubierta, ya que a veces nos preocupamos tanto por los muros, las ventanas y la orientación en general de como tal las superficies de la fachada, que nos olvidamos de la cubierta, donde ahí tenemos pues la mayor exposición a la intemperie de un edificio, y también pasa con el suelo. Entonces sí hay que tomarlo en cuenta. Recordemos que la parte del envolvente, que vamos a ver en otro video con más detalle, no nada más es la cuestión de los muros, sino todo lo que toca el exterior, incluido el piso y la cubierta.
Y bueno, para poder entender un poquito mejor esta estrategia, vamos a ver algunas variables que son determinadas por la forma. Una es la proporción entre el volumen del edificio y sus superficies exteriores, que ya más o menos lo platicábamos, ¿no? Del envolvente con el volumen. También la proporción entre los cerramientos exteriores, lo que son ventanas, puertas y demás. También la proporción entre el núcleo y el perímetro y finalmente el autosombreado. Esta primer variable es lo que ya platicábamos, pero es importante hacer énfasis que esta proporción pues va a generar que el edificio sea más compacto o sea más amplio, en este caso en esta proporción, y entre más compacto sea el intercambio térmico es menor y esto puede beneficiarnos o perjudicarnos, depende el clima y todas las condiciones que ya hemos platicado. Entonces es muy importante entender qué es lo que queremos lograr, entender el clima y diagnosticar correctamente pues lo que necesitamos nosotros aprovechar del entorno para que en base a eso podamos generar la estrategia de mejor manera. Aquí tenemos un ejemplo para entender un poquito mejor esta proporción. Por ejemplo, tenemos el caso de una vivienda unifamiliar de un lado y del otro lado una vivienda plurifamiliar, en el cual pues viendo la imagen más o menos correspondería a 6 viviendas unifamiliares. Y vemos la diferencia, una que es de un nivel, tiene una superficie mayor en contacto con el exterior, a diferencia de una que se encuentra a la mitad, en un piso medio, donde nada más con el exterior tiene contacto en 3 de los lados de la vivienda. Esto pues es bueno o malo, pues depende, ¿no? Depende cómo esté el clima y cómo en este caso manejarán el tema de las ventanas y esas proporciones, pero es importante ser consciente de cómo está esta proporción para en base a eso pues empezar a generar algunas estrategias. Y este tiene mucho que ver con el tema de aislamiento. Entre menos superficie alrededor tenga con el exterior, mayor aislamiento tiene. Y en algunos climas lo que se busca es el aislamiento y en otros lados lo que se busca es un intercambio de calor con el exterior. Entonces, nuevamente repito, dependiendo qué es lo que se busque, es donde vemos que tanto conviene pues aislar y eliminar un poco pues ahora sí que bajar esa proporción del envolvente con el exterior o pues más bien lo contrario. Ahora, ya tenemos pensado en cómo va a estar la envolvente de nuestro edificio. Y este envolvente pues tiene varios factores. Tenemos los muros, las ventanas, o sea, en este caso hablaremos de los cerramientos, ¿no? Puertas, ventanas y pues todos esos cambios de materiales que tenemos directamente en los muros y bueno, es muros, techos, pisos, etcétera, que están en contacto con el exterior. Entonces, estos es muy importante porque va a definir cómo va a ser ese intercambio de calor y cómo es que lo vamos a empezar a manejar. Vamos a ver dos casos totalmente contrarios. Piensen en una torre muy grande, un edificio, no sé, de oficinas o departamentos, en el cual el principal intercambio de calor es entre los muros exteriores, porque pues tenemos una superficie mucho mayor de muros a diferencia del techo. Entonces aquí es donde necesitamos ver pues cómo juega este papel, esa proporción. Y un edificio bajo y extendido, pensemos en una casa de un solo nivel, que es bastante amplia, pues el principal intercambio de calor no va a ser en los muros, sino va a ser en el techo directamente. Entonces espero que con esto pues se entienda un poquito mejor esa proporción. Inclusive aquí podemos ver esta gráfica en el cual es un ejercicio de la forma para un edificio de oficinas. Los cuadritos que aquí podemos ver son el mismo número, lo que va cambiando es la proporción. Y entonces esta pues es una variedad de opciones muy grande en el cual podemos ir modulando si queremos que sea más baja, más alta, esté más compacta o esté más alargada. Y esto pues para definirlo tiene mucho que ver con pues las medidas, ¿no? Entre el alto, el largo y el ancho. Y aquí podemos ver cómo en la primera imagen pues tenemos un edificio como muy amplio y en el cual pues tenemos una superficie muy grande en lo que es la cubierta. Y el último ejemplo pues es todo lo contrario, todos los muros que tenemos alrededor es donde están teniendo el contacto. Entonces aquí
toda esta variable pues no se decide de una sola manera, ¿no? De decir, no, pues yo tengo este clima y necesito un edificio compacto o no. Hay muchas variables, ¿no? También depende mucho pues de qué tamaño está el predio donde vamos a realizar el proyecto, las necesidades como tal del cliente, pero cuando se está haciendo el proyecto hay veces que sí nos permiten cierta flexibilidad en cómo van a estar la forma del edificio, tal vez no tan amplia como esta, tal vez sí, y aquí es donde ya podemos empezar a ver qué es lo que vamos a tener en nuestro proyecto, ya sea porque no lo define el proyecto o porque uno lo elija, y de ahí también tiene mucho que ver las estrategias que se empiezan a proponer, que tiene que ver con la proporción entre el núcleo y el perímetro. Esto tiene mucho que ver con edificios que no son totalmente como compactos y cerrados, sino que tienen un jardín al interior o una forma, no sé, por ejemplo en U, de tal manera que en la parte interior le llamaremos núcleo y este está más protegido, porque en este caso todos los elementos al exterior van a estar como más en contacto directo con el clima y al interior se genera como una especie de microclima, porque el viento, inclusive la luz se va a manejar diferente y puede ser una estrategia que puede beneficiar en algunos climas. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y bueno, la última variable para ir a entender un poquito mejor esto antes de ver algunos ejemplos es el tema del autosombreado. Y esto depende mucho de lo que nosotros necesitemos de acuerdo a nuestro clima. El autosombreado puede ser beneficioso en climas en el que nosotros queremos evitar la radiación directa del sol. Pero si nosotros lo que queremos es recibirla porque el clima es muy frío, esto nos puede perjudicar. Entonces, sí es muy importante el análisis de sombras, dependiendo de la forma que nosotros propongamos, para saber dónde sí podemos autosombrear o que si vamos a generar alguna volumetría específica, no nos perjudique. Además, también esto afecta a los vientos, porque pues también dependiendo de dónde venga el viento, puede hacer alguna especie de movimiento y hacer que entre el viento o evitarlo, no sé, ahí ya dependerá de cómo ustedes vayan proponiendo pues la forma que tendrá el edificio. Entonces, bueno, ya para terminar, el tema de las formas depende, repito, de muchas variables, desde las necesidades del proyecto, el tamaño del predio, etcétera. Pero sí hay algunas generalidades que podemos empezar a entender dependiendo del clima o las condiciones que tengamos. En este caso que necesitemos ventilar o que necesitemos sombrear o recibir radiación, que nos pueden ayudar a saber más o menos por dónde empezar. Todas estas ejemplos que vamos a poner son de alguna manera pues muy hipotéticas y dependerá mucho de todas las variables. No es como ley que a fuerzas tenga que ser de esta manera. Aquí, por ejemplo, tenemos este ejemplo icónico que se me hace muy interesante, que es del iglú, el cómo pues fue evolucionando a través del tiempo para que lograra esa forma. Y si ustedes se meten a investigar en temas de cómo surgió el diseño del iglú, pues es impresionante cómo pues su principal estrategia es la forma, además obviamente del material y demás, ¿no? Pero el cómo la forma, la parte compacta, perdón, del edificio, de la vivienda, hace que las condiciones climáticas sean mucho mejor al interior. Y bueno, como regla general, las formas compactas son más eficientes energéticamente en climas fríos y templados, ya que pues hay menores superficies pues como al exterior, como esta, ¿no? Que es muy compactita. Y en el caso de un clima cálido y húmedo, lo que se busca más bien son formas sí estrechas, o sea, si se dan cuenta es un tema de como compacto diferente, pero más alargadas, porque aquí necesitamos buscar el enfriamiento, buscar que haya movimientos de viento. Entonces, pues al final, la mejor forma o la forma más óptima de un edificio es la que genere el mínimo calor cuando hace pues sobrecalentamiento y que pierde el mínimo calor cuando hay enfriamiento. Aquí tenemos un croquis muy muy sencillo y que se los voy a explicar a como yo entiendo cada una de estas formas, esperando que les sirva mejor. En el número 1 tenemos un cubito muy muy compacto y con el ejemplo que les venía diciendo ahorita del iglú, creo que corresponde muy bien a entender el clima frío, ¿no? En el cual tiene que ser compacto
y genere el menor número de pérdidas de calor, porque muchas veces las estrategias de ese tipo de edificios son ganancias internas y aislamiento, porque como afuera hace frío, pues no podemos ganar calor de manera natural en el exterior, sino más bien al interior, preservando las ganancias internas que se generan y con la envolvente, pues manteniéndolo todo aislado. Luego tenemos un clima templado. Los climas templados pues tienen variaciones de temperatura entre el día y la noche. Aquí pues nada más es una forma icónica que tiene como una especie de quiebre en el cual yo como lo entiendo, esto sería, bueno, aquí vemos un norte, esto yo lo estoy entendiendo como en el hemisferio norte. Si están en el hemisferio sur sería como lo contrario, pero en el hemisferio norte las ganancias principales de calor son al sur. Sin embargo, en climas templados, el sur poniente puede ser no siempre tan bueno porque puede haber sobrecalentamiento, ya que es el sol de la tarde que muchas veces es molesto. Entonces yo lo que entiendo de la figura número 2 es que sus principales fachadas para aprovechar el calentamiento es la sur y la sureste. Y en el caso de la norte, donde no tenemos muchas ganancias de calor, hablo de pues, el hemisferio norte, en una franja más arriba de los trópicos, pues posiblemente ahí se utilicen los servicios y demás. Pero bueno, ese es un tema más de orientación de los espacios interiores que vamos a ver en otro video, pero así es como yo entiendo esta forma número 2. La 3, que es un clima cálido seco, las características del clima cálido seco es que tienen muchas variaciones también de temperatura a lo largo del día, pero pues también es un clima muy extremo. Entonces aquí una de las estrategias más comunes es generar patios interiores. Ya ven que veíamos la variable del perímetro con el núcleo. Entonces aquí puede ayudar mucho para generar un microclima fresco que pueda ayudar a los espacios interiores en una zona, en este caso al norte, donde no tenemos casi sobrecalentamiento porque el sol va principalmente del sur. Entonces aquí esta forma intenta evitar el sur. Y en el caso de la 4, que es un clima cálido húmedo, lo que hace es tener una forma alargada, estrecha, pero con diferentes volúmenes que generen autosombreado, para que pues este sombreado de alguna manera beneficie a evitar las ganancias de calor al interior. Entonces esto es como yo entiendo más o menos estas formas conforme al clima. Espero les pueda ser de ayuda para que vean cómo puede ir variando de acuerdo a todo lo que ya comentamos. Y bueno, esto sería todo por el video de forma. Les estoy dejando algunos enlaces más en la descripción y también quiero recalcar que estos temas a veces es muy difícil verlos de manera como individual. Ahorita yo estoy generando diversos videos como para ir pasando la información poco a poco, pero van a ver que cuando se está hablando de algún tema como ahorita, pues hablaba yo de temas de sombreado, de temas de materiales, de temas de ventilación, etcétera. Entonces, pues al final todas las estrategias están relacionadas, pero es muy importante que cuando estemos haciendo nuestro diseño bioclimático, pues podamos ir viendo cada una de las variables para ver que no nos esté fallando nada. Y bueno, nos vemos en el siguiente video.